Capítulo 34 Temporada 2 Los asirios guerras, sacrificios y terror religioso el imperio que convirtió el miedo en un arma sagrada. Mesopotamia, entre los siglos XIV y VII a.C. Mientras otras civilizaciones buscaban legitimarse a través del comercio o la diplomacia, Asiria eligió un camino distinto, el terror absoluto, sistemático y divinamente justificado. Los asirios no ocultaban su brutalidad. La proclamaban. La esculpían en piedra. La ofrecían a sus dioses como prueba de obediencia. 1. El nacimiento de un imperio del miedo. Asiria surgió en el norte de Mesopotamia, en una región constantemente amenazada por enemigos externos. Este contexto moldeó una sociedad obsesionada con la guerra, la disciplina y la obediencia absoluta. Con el tiempo, Asiria se transformó en uno de los imperios más temidos del mundo antiguo, extendiéndose desde Egipto hasta Persia. Pero su dominio no se basaba solo en ejércitos poderosos. Se sostenía en una ideología clara. El terror era voluntad divina. 2. Asur, el dios de la guerra total. En el centro de la religión asiria se encontraba Asur, dios supremo del imperio. Asur no era solo creador. Era conquistador, juez y ejecutor. El rey asirio no gobernaba por elección humana, sino como instrumento directo del dios. Cada guerra, cada masacre y cada castigo eran presentados como actos sagrados. Desobedecer al rey equivalía a desafiar a Asur. 3. La guerra como ritual religioso. Las campañas militares asirias no eran simples conquistas. Eran rituales de purificación y dominación. Antes de marchar a la guerra, se realizaban sacrificios animales. Se consultaban augurios. Se interpretaban presagios celestes. La victoria era señal de favor divino. La derrota, una ofensa a los dioses. Por ello, el enemigo vencido no solo era derrotado. Era castigado públicamente para reafirmar el orden cósmico. 4. El terror como política de Estado. Los asirios perfeccionaron el terror psicológico como ningún otro imperio antiguo. Sus castigos incluían empalamientos masivos, decapitaciones públicas, desollamientos, mutilaciones sistemáticas, deportaciones forzadas de poblaciones enteras. Estas prácticas no eran excesos aislados. Eran políticas oficiales. Los relieves de Nínive y Nimrud muestran estas escenas con orgullo, acompañadas de inscripciones detalladas. El mensaje era claro. Resistirse significaba una muerte peor que la derrota. 5. Sacrificio humano y humillación ritual. Aunque el sacrificio humano no era cotidiano como en otras culturas, sí existía en contextos específicos. Prisioneros de guerra ejecutados ceremonialmente. Líderes enemigos sacrificados tras rituales de humillación. Actos simbólicos de exterminio dedicados a los dioses. El derramamiento de sangre enemiga era visto como una ofrenda legítima. No había compasión ritual. Solo obediencia divina. 6. El rey, sacerdote, verdugo y profeta. El rey asirio cumplía múltiples funciones. Comandante militar. Sumo sacerdote. Juez supremo. Ejecutor del castigo divino. Las inscripciones reales describen con detalle cómo los reyes cortaban cabezas, colgaban cuerpos, arrasaban ciudades enteras. No como actos personales, sino como deber sagrado. La violencia era una prueba de fe. 7. Deportaciones, el castigo que borraba identidades. Uno de los métodos más eficaces del terror asirio fue la deportación masiva. Pueblos enteros eran arrancados de sus tierras y reasentados en regiones lejanas. Se destruían identidades culturales. Se rompían linajes. Se eliminaban tradiciones religiosas. Este castigo no buscaba solo control territorial. Buscaba aniquilación cultural. 8. El miedo como estabilidad. Paradójicamente, el terror asirio generó largos periodos de estabilidad interna. Las ciudades conquistadas rara vez se rebelaban dos veces.
El recuerdo de la brutalidad bastaba. En el mundo asirio, el miedo no era un efecto colateral del poder. Era su núcleo. 9. La caída del imperio. A finales del siglo VII a.C., el sistema colapsó. Coaliciones de pueblos oprimidos, junto con babilonios y medos, destruyeron Nínive en el 612 a.C. Las mismas prácticas de terror que habían sostenido el imperio se volvieron contra él. Sin aliados. Sin misericordia. Sin dioses que los salvaran. 10. El legado oscuro de Asiria. Los asirios dejaron un legado incómodo. Fueron grandes administradores. Innovadores militares. Arquitectos monumentales. Pero también demostraron cómo el poder absoluto, cuando se justifica religiosamente, puede convertir la violencia en norma. Reflexión final. Asiria no ocultó su oscuridad. La celebró. La convirtió en identidad. Su historia nos recuerda que cuando la fe legitima el terror, la crueldad deja de ser un crimen y se transforma en deber. Cierre. Los asirios no pedían obediencia. La imponían. Y bajo la mirada de sus dioses. La guerra no fue una tragedia. Fue un sacramento. Celebrado con sangre y miedo. Este fue. Capítulo 34 Temporada 2 Los asirios guerras, sacrificios y terror religioso el imperio que convirtió el miedo en un arma sagrada. No olvides de suscribirte.